último trimestre no ha sido positivo, pero como estaba adelantando también, en verdad esta tendencia ya venía desde hace 2 años. Para eso hemos invitado al economista Luis Alberto Arias. Además, él es ex jefe de la SUNAT. También, obviamente, vamos a hablar de recaudación, así que bienvenido. Luis Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Maite. Gracias. ¿Qué ha pasado con la inversión privada? ¿Es correcto lo que estamos diciendo, que esta tendencia ya se estaba verificando años atrás? No es que últimamente, solamente en este primer trimestre hemos visto este descenso, sino que es una situación que más o menos se ha estado mostrando debido al conflicto o a las situaciones de inestabilidad. Sí. Ante todo quisiera decir que la inversión privada es una variable fundamental de importancia para los ciudadanos. O sea, más inversión significa que va a haber más crecimiento, ¿no? Tanto en el corto como en el mediano plazo. En el corto porque significa mayor demanda, construcción de minas, importación de maquinarias. Y en el mediano plazo porque está sentando las bases para un mayor crecimiento de la economía en el futuro. Claro. Si no hay inversión privada, se va a afectar seriamente el crecimiento, el empleo, inclusive los niveles de pobreza, como estamos viendo. ¿Qué está pasando en los últimos años? Hay un tema coyuntural y hay un tema estructural también. En el tema más coyuntural hemos tenido un gobierno, el anterior, el de Castillo, que no fue nada amigable con el mercado, con la inversión privada, que creó una caída en las expectativas de los empresarios, y ese es un factor muy importante que determina el crecimiento de la inversión, que ahuyentó a la inversión minera. Todos recordamos cómo el gobierno de Castillo en sus primeros meses, en lugar de preocuparse por atraer más inversiones, entró en una discusión de subir las tasas impositivas porque dijo que había margen, o sea, enfocó mal el problema. Si a esto le sumamos que nosotros ya veníamos con una inestabilidad política desde el año 2016 y esto finalmente desembocó en el golpe de Estado de Castillo, en las protestas sociales, entonces todo eso ha ido conjugando a que la inversión haya venido, en primer lugar, no creciendo, y en segundo lugar haya caído ya el trimestre pasado, y en tercer lugar haya caído una cifra importante. El primer trimestre de este año ha caído 12%, tanto porque ha caído la inversión minera como porque ha caído la inversión de otros sectores, de otros sectores productivos, ¿no? Claro, y en consecuencia también la recaudación de los ciudadanos, de las personas comunes, ¿habrá caído también? Bueno, como dije, ¿no? Cuando la inversión no crece, esto va a impactar directamente en el Producto Bruto Interno. Claro. Cuando el Producto Bruto Interno se desacelera, como está ocurriendo ya desde hace un buen tiempo, antes crecíamos a tasas de 6-7%, luego hemos caído a tasas de 3-4%, y este año probablemente vamos a estar por debajo de 2%, un poco contradiciendo las proyecciones recientes del Ministerio de Economía. Cuando eso ocurre, cuando la producción cae, caen los ingresos de las personas, cae el empleo, y cuando eso ocurre, la recaudación de impuestos también se resiente. Nosotros el año pasado tuvimos un pico de recaudación gracias a que el precio de los metales estuvo bueno, gracias inclusive a que el precio del petróleo y de los bienes que importamos estuvo también bien, estuvo en picos históricos, pero este año la situación está cambiando y la recaudación este año viene cayendo a un ritmo importante también, ¿no? Probablemente la recaudación este año caiga más de 2 puntos en términos del Producto Bruto Interno. Vamos a mantener todavía algunos niveles importantes de recaudación en comparación con otros países, pero esta caída en la recaudación está comprometiendo de alguna forma las metas del déficit fiscal, y es probable, como yo dije en un reciente artículo, que tengamos un poquito que ajustarnos los cinturones, pues. Claro, este tema también se vincula con la inflación, seguramente, ¿no es cierto? Porque en la medida en que no hay inversión, se golpean nuestros ingresos, al mismo tiempo también todo nos parece más caro por efecto de la inflación. Claro,
si juntamos el fenómeno de la caída de la inversión privada, de la caída de la producción, de que el empleo está creciendo, pero un empleo que no es de calidad, ¿no? Que los ingresos, por lo tanto, de los trabajadores no son los adecuados, con el alza de precios que hemos tenido por factores externos, ahí tenemos una combinación de dos factores por los cuales la pobreza ha caído, ¿no? Ha aumentado la pobreza, y entonces quizás eso es lo más preocupante para todos, porque en la medida en que el crecimiento no sea suficiente, en la medida en que mantengamos tasas de crecimiento bajas, la pobreza no se va a reducir. Sin embargo, hoy ha estado esta delegación público-privada en Wall Street, se ha hecho este acto simbólico de tocar la campana, se está generando confianza. El ministro de Economía, Contreras, ha indicado que quienes vienen al Perú, al final de cuentas, terminan ganando, porque hay solidez institucional, particularmente el Banco Central de Reserva. Pero ¿qué podríamos decir al respecto? Porque claro, obviamente uno va a vender al país. Alguna vez alguien decía que el Perú tiene un buen lejos, ¿no? Pero cuando uno se acerca, ya un poco como que se asusta. ¿Esto es cierto o no? Bueno, el ministro de Economía tiene que hacer su trabajo, ¿no? Dentro de lo que corresponde y dentro de lo que puede. Si nosotros miramos los últimos paquetes reactivadores que ha ido lanzando el MEF, el Compunche 1, Compunche 2, y nos estamos llenando de puñes, ¿no? Pero finalmente lo que vemos es que la economía cada vez se desacelera más y los programas que lanza el ministerio no tienen el efecto deseado. Aquí hay que decir que los economistas no podemos resolver todo, tampoco, ¿no? Y aquí hay un elemento político, hay un elemento de inestabilidad política que ya tiene varios años, ¿no? Digamos, sabemos que tenemos más o menos en promedio un presidente por año, ¿no? Y esta inestabilidad política se agudizó recientemente con la incertidumbre respecto si iba a haber elecciones o no. Ahora el actual gobierno quiere quedarse hasta el 2026 y quienes dan el argumento de que es mejor que el actual gobierno se quede porque genera una suerte de estabilidad, entre comillas, a mí me parece que no tienen tanto la razón, porque los números están indicando que esta inestabilidad, esta incertidumbre y esta incapacidad para hacer reformas de fondo un poco están alargando esta letanía, esta incertidumbre, y entonces ya el tema es más político que económico, ¿no? Claro, igual, señor Arias, para volver al ministro de Economía, él el otro día, ¿no?, comentó justamente a raíz de estas subvenciones, de los punches y toda esta cuestión, los términos estos que se están usando, que al final al peruano común de la calle, de a pie, no le interesa que le regalen dinero porque lo que quieren es trabajar, haciendo obviamente alusión a que lo que hay que hacer es activar otra vez la economía, ¿no? Y para eso, siguiendo su lógica, obviamente pues hay que generar estabilidad. De todas maneras, este es un tema más político, pero ¿no le parece a usted que de alguna manera a través de estos subsidios es tirarle a las personas una ayuda, pero hay que ver la manera de que otra vez se reactivan los principales sectores económicos, la industria, no sé cómo pensar entonces en un cambio político de nuevas elecciones? Eso se va a afectar de todas maneras, finalmente. Nosotros necesitamos dos cosas. Lo primero que necesitamos es el crecimiento, sostener el crecimiento y volver a tasas de crecimiento mínimamente de 3 o 4%. Claro. Eso es central. O sea, sin crecimiento no vamos a poder tener recaudación, no vamos a poder tener empleo, no vamos a poder tener ingresos. Pero junto con el crecimiento, nosotros necesitamos, y lo acaba de decir la CEPAL en un informe que ha publicado, nosotros necesitamos una política fiscal activa, que basada en la recaudación de impuestos
permita llegar a los más vulnerables. O sea, nosotros no le podemos decir a los más vulnerables, ¿sabes qué cosa? Espérate que con el crecimiento de aquí 20 o 30 años vas a salir de la pobreza. Nosotros necesitamos un sistema tributario sólido, un sistema tributario en donde la recaudación del impuesto a la renta sea importante y un sistema fiscal en donde mediante transferencias y programas sociales podamos asistir a los más vulnerables. Claro. O sea, es verdad que es deseable, que desearíamos programas sociales más productivos, ahora está el problema de la pobreza urbana, entonces nosotros no podemos renunciar a sistemas de transferencias monetarias como el programa Juntos, como el programa Pensión 65, son programas que tienen que ser ampliados. Claro. Y otra cosa que tenemos que hacer es el tema de derechos básicos para la población. Tenemos que resolver el problema del sistema de pensiones, pilar social fundamental, y tenemos que resolver el problema de acceso a la salud. O sea, tenemos en realidad grandes retos que demandan recursos y que van a demandar en su momento una reforma tributaria importante. Y justamente esa reforma tributaria, ¿qué matices o qué temas tendría que tener, ¿no? Porque es uno de los temas pendientes. Si este gobierno pudiese escoger algunas reformas, probablemente la tributaria tendría que estar en esa agenda. Es poco probable que este gobierno pueda hacer reformas profundas. Es poco probable. Por el tiempo, porque no es políticamente conveniente. ¿Por qué le parece a usted? O dejar más o menos sentados algunos elementos que el siguiente gobierno pueda hacer, porque acá también hay un tema de continuidad, ¿no? Debería existir continuidad. Hay algunos temas importantes en donde se está avanzando. Por ejemplo, se acaba de aprobar el tema del catastro fiscal. Eso salió en un decreto legislativo el día de ayer. ¿No? Eso se puede incluso mejorar. ¿Qué es el catastro fiscal? Algo que el Ministerio de Economía va a centralizar. Yo hubiera preferido que fuera una agencia especializada, pero es un buen paso adelante. Ese catastro fiscal va a permitir que las municipalidades puedan recaudar mejor.